Habemos Papan. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy viernes 9 de este mes de mayo. Tempranito acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Este programa se transmite por Telecanal 28. Luego en su plataforma Éxito Visión y Telecable Dominicano. Ustedes que están siguiendo ahí en Facebook Live. Y más adelante estarán también el programa disponible en los canales de Juan Francisco de la Rosa y el canal de Telecanal 28 sobre todo, y Voz para el Cambio. Aquí viernes siempre con temas que ayudan a comprender la realidad de lo que pasa en el mundo. Temas de interés para mí, para Alfonseca, para ustedes, para el mundo. Así que empezamos dándole la bienvenida a nuestro colega Reinaldo Alfonseca. Bendiciones, hermano. Buenos días, hermano Jacinto. Qué placer compartir con usted en este estudio para todos los amigos televidentes. Sí, mirando a lo que acontece, ayer logramos ver el humo blanco. Entonces, el humo blanco que simboliza que el colegio de los cardenales que estaban reunidos en el cónclave se pusieron de acuerdo para elegir a un nuevo pontífice ahí en Roma, que va ahora a sustituir en este caso al Papa Francisco, pero al final es a ocupar la sede de San Pedro. ¿Qué noticia tenía eso ayer el mundo en vivo? Todo el mundo, más de 2000 medios estaban cubriendo este gran acontecimiento para el mundo y cosa que se convierte en algo histórico. ¿A usted qué le pareció? ¿Qué le trajo eso? ¿Estaba tan bien como estaba la gente inquieto para saber sobre el nuevo Papa? Bueno, es lógico que algo tan importante en el mundo tiene que ser observado, parecerle a uno como bien, porque solo pensar que el Papa Francisco que falleció, fueron más de 200,000 personas al sepelio, a la despedida a él. Imagínense el entusiasmo que deja la elección de quien le va a sustituir, que, como ha dicho usted, y no es sustitución, es que tiene que haber, lógicamente, en su sistema organizacional, lo que es un papa. O sea, que no es que un papa sustituya a otro, es que sigue otro que le corresponde a la iglesia tener. Sí, y yo creo que nosotros, y más yo que estoy en el mundo de la iglesia, ¿cómo estábamos nosotros en oración? Porque entendiendo todo el trabajo del Papa Francisco en 12 años de pontificado, son muchas cosas en 12 años que se realizó, cuántas expectativas se crearon y sobre todo una iglesia que se abrió al mundo, una iglesia que muchas personas que habían abandonado la iglesia volvieron a ella, y otros que tal vez tenían cierto así rechazo con la iglesia católica, a partir de la figura del Papa Francisco, entonces volvieron nuevamente a tener esta confianza. Lo que pasa, espérese, el Papa Francisco era un hombre fácil de penetrarle, era una figura que dialogaba, que se comunicaba, una persona que no tenía hermetismo. Eso es lo que sucede cuando la persona no es hermético y permite que le lleguen. Entonces es lógico que tiene que levantar cualquier institución que esté incluso caída. Sí. Tenemos un nuevo Papa. La Iglesia Católica, Cristiana Católica, amaneció con un nuevo Papa. En una escogencia, el primer día, el día 7, se hizo la primera ronda de votaciones. En la tarde-noche, luego no se logró consenso, porque mayormente es difícil donde se hacen unas elecciones, una escogencia democrática, con más de 100 cardenales que tienen derecho al voto, de votar y ser elegidos. Luego, en la mañana de ayer, 8 en la mañana, se hicieron 2 votaciones y no se logró consenso. Sin embargo, en la tarde sí se logró consenso. Así que en la tercera, decimos, es la vencida, y se eligió al nuevo Papa, quien se puso el nombre
de León XIV, León XIV. Habría que ver por qué elige ese nuevo papa ese nombre, León XIV. ¿Y quién es el nuevo papa? ¿De dónde viene su genealogía? ¿Usted conoce? Sí, no solamente que de dónde viene, sino que ese nuevo papa, el que tenemos en el día de hoy, estuvo en el país porque tenemos que decir la nacionalidad del papa aquí. Dos ocasiones. Primero, es un papa hijo de inmigrante, nació en Estados Unidos, entró a la congregación de los agustinos, así que es un papa religioso. Estuvo también obispo en Chicago, pero como sacerdote agustino estuvo caminando el mundo, pero se radicó en Perú. En Perú inclusive le dieron en el 2015 la nacionalidad. Así que él es peruano, americano, peruano. Pero con un conocimiento por lo que implica ser religioso y sobre todo que fue una persona que dirigió, siendo general, la máxima autoridad en su congregación con muchos agustinos a nivel mundial. Cuando usted dice general, ¿qué es un general en la iglesia? La iglesia, y más con lo que es la vida religiosa, cada congregación, tanto de monjas, de mujeres como de hombres, es una estructura dentro de la iglesia que sigue un carisma, que tiene un fundador o una fundadora, y que por años, le pongo un ejemplo, ahora mismo en el país está el general de los dominicos. Los dominicos están en más de 80 países en el mundo. Y ese general de los dominicos, que tienen su sede en Roma, la mayoría de los generales o los responsables mundiales de una congregación tienen su sede principal en Roma. Así que están cerca del Papa. Por lo que implica un gobierno en la iglesia de la parte religiosa. Y ese es un filipino que fue elegido hace par de años. Y anda haciendo visita canónica. Imagínense ese filipino que es general de los dominicos, que en ese puesto de general camina el mundo. ¿Qué va a pasar? Primero, ya él dirige un gobierno en una congregación. Segundo, tiene conocimiento de experiencia porque tiene que hacer visita canónica en esos países que están esos frailes. Y luego no van a elegir los dominicos ni una congregación a cualquier mundo, sino que van a elegir lo mejor de lo mejor. Así que esa persona que ya tiene una vivencia dentro de esa congregación con esos cargos, ¿qué va a pasar? Que ya que un perfil para ser ¿qué? Obispo. Es un perfil para ser cardenal. El año pasado estaba aquí el superior mayor, ¿viste? Son general o superior mayor o custodio de los salesianos, estaba en el país. Y ese señor, el Papa el año pasado lo hizo cardenal sin ser obispo. Y luego ya lo hicieron obispo, ya que era cardenal, lo hicieron obispo. Ahí estaba él en el cónclave. Recién el Papa Francisco lo hizo cardenal, luego lo hicieron obispo, y era que sigue siendo, bueno, ya él tuvo que renunciar ahora porque no es compatible el cargo. Tuvo que ya renunciar para ser el general de los salesianos. Entonces son gente que, fíjense los perfiles que hay. Este nuevo Papa, que fue obispo en Chicago, que estuvo de misionero en Perú, que se caminó parte del mundo porque tenía que dar visita canónica a los agustinos, por él ser el general responsable de ello, que, oiga lo otro, lo hacen, hace 3 años lo hicieron cardenal, pero hace año y medio lo llaman para dirigir un cargo importante dentro de Roma, el Papa Francisco. ¿Y cuál era ese cargo? Ser el prefecto que le llama para la vida, ¿qué? Para los obispos. Él tenía que ver con los obispos de toda parte del mundo. Él tenía que ver con las escogencias de los obispos a la hora que un país mandaba esa terna, ¿entiendes? Para elegir, con el Papa se sentaba para elegir qué obispo iba a ser en cada... Ok, lo que me interesa saber, para elegir un Papa, tiene que ser específicamente entre los obispos que se eligen. No, entre los cardenales. Ok. Hay un colegio. Cuando murió el Papa Francisco, quienes se quedaron a cargo de la iglesia fue el colegio de los cardenales. Ahí es el poder.
No había cabeza, pero sí el colegio de los cardenales ya tenía la... Y la iglesia tiene su manera de moverse, de actuar. Ya sabe quién es el que está a cargo de crear todo lo que tiene que ver con el cónclave, las elecciones, quiénes iban a crear el funeral de Papa Francisco, quiénes iban, así que todo está estipulado, ahí nadie va a estar inventando e improvisando. Entonces, ¿quién es el poder de la iglesia? Entre el colegio. Y el colegio se pone de acuerdo para hacer elecciones y elegir entre ellos quién va a ser entonces el sucesor. ¿Y qué implica tener un nuevo papa, la iglesia católica, la iglesia mundial prácticamente, tener un nuevo papa? Bueno, primero no se queda sin cabeza. En la historia de la iglesia hemos visto cómo en la Edad Media o al principio de la iglesia muchos conflictos a la hora de elegir un papa. Porque quienes los elegían eran cardenales y los cardenales no eran ni cura ni obispo. Así que eran civiles. Entonces a la hora de elegir el papa había un poder civil que incidía en la iglesia. Ellos tomaban la decisión de decir quién era el papa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el poder civil es quien tiene fuerza y dirige, al final podía tener problemas porque se hacía que se compraban los votos. A la gente que estaba ahí, mira, yo quiero esta tendencia, quiero que sea este, y al final que venía entonces a elegir un papa que no era elegido por ni democráticamente, y lo otro no era un papa elegido tampoco por el Espíritu Santo, sino eran elegidos por intereses particulares. Luego se cambió para que no sean los civiles, sino que sea dentro de la misma iglesia los obispos que eligieran al papa, obispos siendo cardenales. Aunque no solamente es obispo, recuerde que hay también sacerdotes que son cardenales. Y le voy a decir otra cosa, y eso tiene que ver conmigo. También dentro de lo que son los diáconos permanentes hay cardenales. El que anunció en la puesta ahí de decir tenemos un nuevo papa es un diácono cardenal. Oh, eso lo desconocía. Eso para que usted vea que ser cardenal no tiene que ser un obispo, pero ya luego que usted lo hace en cardenal, lo hace en obispo. Ahora, ese cardenal que es diácono se queda permanente porque es una especie de un diácono permanente principal que está ahí al servicio de lo que es Roma. Es un diácono permanente cardenal. No lo pueden hacer obispo porque tiene su investidura como diácono. Es una personalidad que trabaja en toda la organización que tiene que ver con el papa. Claro. Y con la celebración litúrgica más importante. Entonces le dan esa, porque el ser cardenal es una distinción. Entonces ese diácono que está ahí al servicio permanente del Vaticano en los oficios, en las actividades, en los servicios, en la fiesta, ese diácono es cardenal. Y con derecho a que lo elijan y derecho a que con voto. Ahora lo hacen papa, lo ordenan de obispo de una vez y ahí todo lo hacen cura, lo hacen obispo. Y ahí ya para que la iglesia puede hacer eso. Entra en ejercicio el papa seguido. Automáticamente, desde que ya lo nombran, que ya lo revisten y sale al balcón, ya ahí mismo el papa ya tiene todo, el anillo tiene para ya asumir el mando. Es como el presidente de la república acá, que cuando lo juramentan, ¿recuerdas? ¿Qué se hace en el Congreso? Hay que juramentarlo. Sí, hasta que no lo juramentan, no. Aunque sea elegido popularmente con el voto, hasta que no lo juramente el Congreso y sobre todo el presidente del Senado, usted no puede asumir el cargo. Para elegir un papa, deben de las personas elegibles, valga la redundancia, llevar un programa, estar preparado para continuar durante su papado, si cabe el término. Claro. Tiene que llevar cada su pontificado, como decimos. O su pontificado. Debe llevar un programa previo. Como elegir a un presidente. A la iglesia no se va a improvisar. No es que llegó ahora y va a quitar a todo el mundo. Y llegué yo y traje mi librito. No, hay proyectos de la iglesia que va funcionando y va a seguir funcionando. Usted lo que le va de un tinte. Usted ahora asume el cargo. Y me da mucha pena porque en los gobiernos civiles cada uno trae su librito y piensa que lo que el otro hizo atrás no vale. Aquí no. Aquí hay una continuidad.
para mejorar lo que se ha hecho. Así que no llegué yo, no, la iglesia tiene, y tú el que está ahí tiene O sea, su es un espacio esquema formado. Porque la iglesia es por es un magisterio, la iglesia. que no va Que nadie a no a aventurar, improvisar, vamos a ver los temas, usted le da un tinte a partir de lo que usted quiere. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos esperemos que Control tenga las fotos del nuevo papa que tenemos en la iglesia para que hablemos sobre ese nuevo papa y lo que implica para la iglesia hoy en este siglo XXI. Así que una pausa y cuando regresemos hay más en su espacio Voz para el Cambio.